Tema que vamos a estar desarrollando el día de hoy es la evaluación de la agudeza visual. Como definición de algunos conceptos, tenemos que la agudeza visual es una medida de la resolución espacial, la cual se va a encargar de evaluar la integridad funcional del ojo y de la vía visual. Es importante mencionar que también el punto máximo de la agudeza visual está en la fobia, donde los fotorreceptores, específicamente los conos, van a estar estrechamente empaquetados y altamente diferenciados. El MRA es el ángulo mínimo de resolución, el cual nos va a permitir identificar dos puntos como estímulos diferentes y se define también como el umbral de resolución. Los optotipos van a ser símbolos o letras. El reconocimiento de un optotipo particular va a equivaler a un nivel definido dentro de la agudeza visual. De la agudeza visual podemos destacar a Edward von Jäger, quien publicó en el año 1854 un conjunto de gráficos de lectura en alemán, francés e inglés para registrar la agudeza visual. Donders, por primera vez acuñó el término de agudeza visual para describir la nitidez de la visión y la definió como una proporción de la agudeza visual del paciente y la agudeza visual estándar, mientras que Ernst Snellen en el año 1862 publicó su carta clásica para registrar la agudeza visual. Se cabe mencionar que, a diferencia de Jagger, él no utilizó las fuentes de la imprenta, sino que se encargó de diseñar las letras basadas en cuadrículas con una medición de 5 por 5, a la cual llamó optotipo. Mencionar o describir cómo es la cartilla de Snellen, es importante mencionar que cada letra dentro de esta cartilla está diseñada de tal manera de que quepa en un cuadro, cuyos lados van a equivaler a 5 veces la anchura de las líneas constituyentes, como se muestra en la imagen de la letra E. A una distancia dada, la letra subtiende un ángulo de 5 minutos en el punto nodal del eje. A los tipos de prueba de Snellen, como se muestra en la diapositiva, podemos contar con tres tipos. El primero consiste en letras dispuestas en líneas. Las letras van a ir disminuyendo su tamaño gradualmente de arriba hacia abajo. La letra superior de la tabla va a tener un ángulo de 5 minutos en el punto nodal del ojo del observador desde una distancia de 60 metros. Las letras en la siguiente línea subtienen el mismo ángulo si están a 36 metros, 24 metros, 18 metros, 12 metros, 9 metros y 6 metros del ojo. La tabla debe estar bien iluminada al momento de realizar esta evaluación para registrar la visión correctamente. La agudeza visual se le pide al paciente, se acomoda a una distancia de 6 metros de la cartilla. A esta distancia es recomendable ya que los rayos de luz son prácticamente paralelos y la acomodación no se ve afectada. También se le ocluye el ojo al paciente al momento de realizar la prueba, preferiblemente se ocluye el ojo izquierdo para iniciar con el ojo derecho. Es importante que sea con un oclusor o con la palma de la mano y no realizar una presión sobre el mismo ojo. La agudeza visual se puede medir a través o se puede identificar a través de pies, metros, decimales y logaritmo de Logmark, el cual se muestra en la tabla a su derecha. Cuando se expresa en pies es a través de una fracción, al igual que en metros, cuyo numerador va a ser la distancia del gráfico del paciente y el denominador va a ser el número que se describe en la línea de abajo, el cual va a ser la línea hasta donde el paciente pueda leer. Por ejemplo,
Cuando se expresa en pies tenemos las medidas de 20-200, 20-100, 20-20. En metros, si un paciente puede leer solo la letra superior, su agudeza visual se registra como 6 de 60. Cuando el paciente lee la segunda, tercera, cuarta, quinta y séptima línea, la agudeza visual del paciente se va a registrar como 6.36, 6.24, 6.18, 6.12, respectivamente. Otra escala comúnmente utilizada va a ser logaritmo MAR, que expresa el logaritmo del ángulo mínimo de la resolución. La distancia de agudeza visual, en caso de que el paciente pueda leer una línea marcada como 6, la agudeza visual se va a expresar como 6 de 6 o 20-20. Sin embargo, si el paciente no llegase a poder leer a esta distancia, sino que lee a una distancia de 3 metros, por ejemplo, la letra superior, se va a registrar una agudeza visual como 3 de 60. Si el paciente no puede apreciar la letra superior, incluso a una distancia de 1 metro, entonces se va a registrar las distancias en pies o pulgadas a la que el paciente pueda lograr contar los dedos que se le presente, siempre alternando cuántos dedos pueda ver el paciente. Cuando el paciente tampoco pueda ver la cantidad de dedos que se le coloca al frente, se le pide que indique si puede ver los movimientos de la mano, y esa se registraría como de movimientos de manos. En caso tal de que el paciente tampoco pueda percibir los movimientos de mano, se debe corroborar la percepción de la luz en cada uno de los ojos. El examen debe de repetirse en el siguiente ojo, y las personas analfabetas deben de utilizar los tipos de prueba como la de E iletrada o los anillos rotos de Landau, siempre y cuando ellos puedan identificar a qué dirección está la posición de los palitos de la E iletrada o en qué posición, en qué extremo está abierto la sede de los anillos de Landau. Los gráficos convencionales de la cartilla de Snellen no son precisos. Hay ciertas diferencias entre unas letras y otras a la hora de evaluar, por ejemplo, que las letras L son más fáciles en comparación de, por ejemplo, la letra B, que es más difícil de comprobar. Por lo tanto, se lleva a desarrollar los gráficos de Lockmar. Este gráfico tiene un espaciado estándar entre las letras en cada línea y entre las líneas de impresión. La agudeza visual se puede medir por cada letra, y cada letra va a equivaler a 0.02, agregado al logaritmo MAR normal del valor de Snellen para las letras extraleídas. También está el gráfico de Bélier-Lovier, es un gráfico Lockmar, como se muestra en la imagen, que contiene 10 líneas y cada línea tiene 5 letras. Estas letras están estructuradas en una proporción de 5:4. El estudio de tratamiento temprano de la retinopatía diabética pues utilizó este tipo de tabla, ya que la vio más útil para el registro de la agudeza visual en pacientes que tienen una baja visión, ya una visión comprometida. O una agudeza visual neutra. Nos referimos a que el paciente logra una agudeza de 20-20 en pies o de 6 en 6 metros. El 20-20 debe considerarse como el límite inferior de lo normal o como el punto de corte de la detección. La agudeza normal en adultos sanos es 1 o 2 líneas mejor que eso, es decir, 20-15 o 20-10. La agudeza promedio en una muestra de población no cae por debajo del nivel 20-20 hasta la edad de 60 o 70 años. La superagudeza e hiperagudeza son los términos que se utilizan para la agudeza Vernier, que mide la capacidad de alinear dos segmentos de línea. La agudeza Vernier es de aproximadamente 0.13 minutos de arco, muy por debajo de la agudeza visual normal,
que es de aproximadamente 0,6 minutos de arco. Cercana, nos podemos apoyar generalmente de el test de Jagger o el test de Roman, que es como la cartilla que se presenta a su derecha, el cual va a ir registrando una serie de diferentes tamaños de tipos de impresión que se organizan en orden creciente y se marcan arbitrariamente. También se pueden utilizar los gráficos de Rosenbaum-Pocker, Vision Screener o Levenson. Por lo general se prueba con una buena iluminación, preferiblemente a la luz del día. Si se le pide al paciente que lea la tabla mantenida a una distancia de 16 pulgadas o 40 centímetros o a la distancia del brazo, un poco más corta del brazo. Una persona con visión y acomodación normal va a leer todos los tipos, sobre todo los más pequeños, fácilmente. Los pacientes con hipermetropía alta, presbicia o anomalías de acomodación tienen visión cercana defectuosa y no van a poder leer con facilidad los tipos de letras más pequeños. Dentro de la agudeza visual es la estereoagudeza. La estereoagudeza se define como la medida de la percepción de profundidad, y esta se da mediante la fusión de imágenes diferentes y se estimula elementos retinianos dispares en ambos ojos. La estereoagudeza de 60 segundos de arco o mejor se considera normal. La prueba de estereoagudeza del Titmus es la prueba más utilizada. Como se muestra en la imagen, es un folleto con la imagen de una gran mosca en un plato y se utiliza para evaluar la estereoagudeza macroscópica, mientras que del otro lado contamos con círculos y animales más pequeños que nos ayudan a evaluar la estereoagudeza más fina. Se debe de utilizar para esta evaluación unas gafas Polaroid. Y es importante mencionar que se puede tener una estereoagudeza muy pobre o incluso ausente con una agudeza monocular con normalidad. La agudeza visual es importante su evaluación, ya que nos ayuda a predecir el pronóstico visual postoperatorio del paciente. La presencia de cataratas densas hacen que no se pueda ver claramente en la mácula. Se describen 3 tipos de métodos por los cuales se puede evaluar el potencial de la agudeza visual. Tenemos el fenómeno entóptico de campo azul, el interferómetros, los medidores de agudeza potencial. En cuanto al primero, es la capacidad de percibir puntos blancos cuando la retina se ilumina difusamente con una luz azul. Esto va a representar que la funcionalidad macular está intacta si el paciente describe verlo. En cuanto a los interferómetros, si la mácula está funcionando, las rejillas de onda sinusoidal se ven cuando se proyecta luz láser desde 2 fuentes en la retina debido a la interferencia. Y en el tercer método, que es el medidor de la agudeza, del potencial de la agudeza, se proyecta una tabla de letras similar a la tabla de la agudeza visual de Snellen en la retina a través de la pupila y se pide al sujeto que las lea. En la prueba de fotoestrés se registra primero la agudeza visual del paciente, ya evaluada pues con la cartilla de Snellen, después de ocluir otro ojo seguido de la exploración de la mácula a la luz brillante de un oftalmoscopio durante unos 10 segundos. Se le pide al paciente que lea la línea justo por encima de la línea de mejor agudeza antes de la exposición a la luz y se registra el tiempo de recuperación. Se describe que el tiempo normal de recuperación es de unos 45 a unos 60 segundos y que se prolonga más de 60 segundos en enfermedades maculares. Factores que pueden afectar la evaluación de la agudeza visual, entre los cuales están los factores físicos, fisiológicos y los factores psicológicos. En cuanto a los físicos, está la iluminación. El aumento de la iluminación aumenta la agudeza visual, sin embargo,
Si se da una iluminación más allá de cierto punto, puede crear deslumbramiento y afectar la agudeza visual. Está también el factor de la acomodación y el contraste. Al evaluar la cartilla de Snellen se hace con alto contraste. Cuando se reduce el contraste, se requiere más iluminación. El contraste puede verse afectado cuando se encuentra un paciente con cataratas, edema corneal, trastornos de retina y del sistema nervioso central. En cuanto a los factores fisiológicos, está la luz y oscuridad, la adaptación que va a tener el paciente en estos escenarios, la acomodación, la edad del paciente. Al ser un niño puede ser un poco más difícil al momento de la evaluación y por eso hay que escoger bien el método, la técnica que se va a utilizar para esta evaluación. También está involucrado el tamaño de la pupila. A menor tamaño de la pupila, menor agudeza visual. Evaluación por electroretinograma, el cual va a contar de tres ondas: una onda A inicial, una onda B positiva grande y una onda C desviada leve. El electroretinograma focal va a proporcionar la información sobre la función macular. Con el electroretinograma se va a ver una respuesta tanto de conos como de varilla. El potencial evocado visual se puede utilizar también para probar la agudeza visual. Sobre todo se utiliza en lactantes, niños o aquel paciente que tiene pobre agudeza visual. Para poder realizar este estudio, se colocan tres electrodos metálicos en la cabeza y se conectan a una computadora. Luego se coloca al paciente frente a una pantalla que va a mostrar patrones como de tablero de ajedrez que van a alternar entre colores blanco y negro o de rayas. A medida que el paciente vea las rayas, se va a transmitir una señal desde los ojos al cerebro, que específicamente la corteza visual, y esta señal va a ser detectada por los electrodos que se habían colocado. Se va a evaluar entonces así la visión de cada ojo por separado. Preferencial para evaluar la agudeza visual en bebés y en niños pequeños que no puedan identificar imágenes o letras. Al niño se le va a presentar dos tipos de campo, uno con rayas y el otro homogéneo. Ambos campos tienen la misma luminancia. La ubicación de las rayas se alterna aleatoriamente. El ancho de la raya más pequeño que el niño ha preferido ver se considera su umbral de resolución o su agudeza visual. Como simples cuadrados, círculos y triángulos que el niño deba de identificar con las figuras que se mantienen frente a él a una distancia de 3 metros. La prueba de empajeramiento de juguetes y otras pruebas de imágenes familiares también son útiles para la evaluación de la agudeza visual en niños de 2 a 3 años de edad. También está la prueba de Tomlin para los niños que cooperan en las pruebas de visión con letras y números. Se le pide al niño que indique la dirección en la que cae la E o hacia dónde ve las patitas de la E. Tenemos la prueba de HOTV, que es una prueba excelente para niños de 3 a 5 años que no podrían reconocer los alfabetos. La prueba comprende un gráfico mural compuesto solo por la H, la O, la S, la T y la V. Al niño se le proporciona una pizarra en la que los alfabetos H, O, T y V están escritos con letras en negrita y el examinador señala una letra en el gráfico de la pared y le pide al niño que coincida con la letra correcta en la pizarra, que consiste en 4 tarjetas flash que contienen 7 figuras: un oso, un pastel de cumpleaños, un caballo, un árbol, un carro, un teléfono, una ave, una casa y una mano. Cuando se ven a una distancia de 20 pies, estas cifras se representan como una visión de 20-30. Antes de iniciar la prueba, debe de confirmarse que el niño pueda identificar verbalmente
las 7 imágenes que se le van a presentar. De la cual se realizó esta. Muchas gracias por su atención.